pues bienvenidos todos, muchas gracias. Me presento, soy la doctora Jimena Hernández y soy fundadora de Happy Clinic Ideas, una cooperativa digital que busca alzar la voz de todas aquellas personas que tienen un proceso de enfermedad y que buscan la sanación y que buscamos ser escuchados para alentar a las organizaciones de salud a que a través de las respuestas que tenemos nosotros, los pacientes, las personas, podamos crear y resolver estas necesidades de salud que tenemos y rediseñemos la salud para que sea centrada en las personas, para que sea centrada en las necesidades que hoy actualmente tenemos y que estas organizaciones de salud puedan actualizarse y puedan brindar estos servicios. Estoy con Ana Cantú, ahora se las voy a presentar y ya nos va a compartir la experiencia que Ana ha tenido como paciente, como mamá y como todos los roles que tiene y qué es vivir con lo que ella tiene, con lo que ella cuenta y cómo ha sido esta experiencia. Como les digo, el objetivo es alzar la voz de las personas para saber cómo es la experiencia de salud que vamos teniendo y cómo la vamos a ir uniendo hacia las preguntas también que las organizaciones tienen de cómo mejorar sus servicios. Así que bienvenida, Ana, muchas gracias por este espacio, gracias por la entrevista, eres la primera, así que felices de tenerte, felices de arrancar este proyecto Happy Clinic Ideas contigo y bienvenida. Así que, Ana, cuéntanos, ¿quién es Ana Cantú? ¿De dónde vienes? Etcétera. Cuéntanos un poquito de ti para que la gente que nos va a ver sepa de ti. Ok, bueno, primeramente gracias por invitarme, qué padre ser la primera, vamos a abrir el caminito. Bueno, mi nombre es Ana Rosario Cantú Treviño, tengo 44 años, hace 9 años fui detectada con artritis reumatoide, yo en ese entonces vivía en Houston, entonces sí fue un poquito complicadito por la barrera del idioma, etcétera. Pues el sector salud es muy diferente allá, sin duda, ahorita platicamos de eso. Soy mamá de 2 niños, que en ese entonces mi hija estaba en kinder y mi hijo estaría, no sé, tercero de primaria. Hoy, gracias a Dios, 14 y 19. Ha sido, pues, y soy casada. Ha sido un proceso, hoy ya lo puedo manejar más fácilmente. Fue difícil el inicio por el rol de ser mamá, precisamente. Es una enfermedad, pues, como le llamo yo siempre, una enfermedad invisible. Entonces, como no se te ve, no se te están cayendo los brazos, si puedes caminar y te mueves y todo. Claro, hay gente con muchas deformaciones, yo tengo un huesito por ahí en el dedo sospechoso, pero no me limita el movimiento, pero sí cambia tu rol. Sí cambia tu rol, pues mis hijos tuvieron que, a fuerza de sí o sí, madurar, ¿no? Ellos empezaron a lavar su ropa, ellos empezaron a hacerse cargo de muchas cosas que yo no podía, porque pues mi esposo trabajaba todo el día, entonces era complicadito. Pero hoy ya estamos muy involucrados todos y pues hay mucha empatía, obviamente, en mi casa. Ya saben ellos que ciertas cosas no. Y no es que sea, mucha gente se imagina que estoy todo el día acostada, claro que no. Tengo una vida normal, voy a caminar, mis hijos cocino, vaya, lo que hace cualquier ama de casa, ¿no? Salgo con mis amigas, etcétera. Pero sí tiene sus limitantes, sin aviso, ¿no? Tú puedes estar muy bien hoy y estar en remisión por mucho tiempo y de repente vuelves a caer de la noche a la mañana. Yo estoy en remisión, incluso hoy he estado pues muchas veces en remisión, qué padre, gracias al medicamento, gracias a, pues no sé ni a qué, porque vaya, mucha gente cambia la alimentación, etcétera. Yo como sano, pero no he cambiado drásticamente porque los doctores no me lo han sugerido. Tengo, bendito Dios, el mismo medicamento desde que inicié, a diferencia que en Estados Unidos era pastillas. Empecé con pastillas y cortisona, al rato te platico de eso. Y llegando aquí a Monterrey hace 5 años que me regresé, pues lógicamente tuve un brote muy fuerte. Entonces yo me atiendo aquí en el hospital universitario. Me sugirieron pues inyectable, ¿no? Y desde entonces estoy en inyectable y pues ahí vamos avanzando en este día a día, vaya, un día a la vez, como siempre digo yo. Totalmente. No, y tienes toda la razón y creo que de eso se trata, ¿no? De entender que los pacientes, las personas, somos personas antes
de tener un padecimiento o con un padecimiento, ¿no? Sea cual sea, pero somos personas y tenemos una vida en la que nos desenvolvemos y donde hacemos distintos roles. Y justo de eso se trata, ¿no? De hablar de toda esa vida y que convive con un padecimiento, convive con una forma de vivir que nos hace distinto por ese padecimiento, pero que al final hay que adaptarlo y que tenemos que lograr esa empatía social y dentro de las organizaciones de salud o que brindan atención para la salud, para entonces hacerlo visible y comprensible, ¿no? ¿Cómo ha sido tu experiencia en todo este proceso, Ana? ¿Cómo lo ha vivido Ana? ¿Cómo fue, por ejemplo, la parte del diagnóstico? ¿Cómo fue el profesional de salud contigo en el momento del diagnóstico? ¿Qué tomó en consideración o no tomó en consideración cosas que tú podías haber pensado que lo tomaran? ¿Hubo un apoyo? ¿Cómo fue esta situación del diagnóstico y después cómo fuiste avanzando en el padecimiento? Ok, bueno, el diagnóstico se va a oír muy rápido, pero en realidad fue eterno para mí. Como te decía hace rato, pues no fue aquí en México. Entonces fui con 5 doctores diferentes porque no sabía yo qué me pasaba. En realidad tenía 35 años, no es algo que la gente ubica con la vejez, la artritis. Para empezar por ahí hay mucho tabú y muchos errores de lo que uno cree o lee, ¿no? Entonces fui, pues te lo voy a contar súper rápido porque fue muy largo, pero me decía una persona, una doctora, que era túnel carpiano y me dio pomadas y pastillas. Pues nada sucedió, yo seguía muy mal. Fui con otro doctor y me dijo, vaya, como uno no sabe nada, todo lo que te dicen les crees, ¿verdad? Entonces me dice, tienes poquita artritis. Yo, poquita artritis, ¿qué es eso? Pues me dio Muy medicamento, poquito. una inyección. Ajá, ¿qué es poquito y qué es la artritis? Ni idea, ¿no? Me dio una inyección, igual seguía yo bien mal, etcétera, medicina del dolor, médico del dolor. Total, bueno, a final de cuentas, llego con una doctora muy buena, que desde que le dije los síntomas y desde que me vio me dijo, es artritis reumatoide o lupus. Volvemos a lo mismo. ¿Qué es eso? ¿Qué son? Entonces, pues es un shock. Sin duda es un shock porque empiezas a leer, que es lo primero que te piden que no hagas. Bueno, a mí me lo pidió mi doctora. Dijo, no leas porque te vas a espantar. Y sí, leí. Entonces, pues sí, obviamente, imagínate, 35 años, ves el diagnóstico artritis reumatoide y aparte decía altamente, o sea, altamente. Mi diagnóstico era muy grave, supuestamente. Y pues ahí inicia una situación muy complicada porque pues empiezas con cortisona, que pues la cortisona es muy agresiva, es muy buena como medicina, pero es muy agresiva. Te dejas llevar solamente por lo que te dicen los doctores. Igual yo no investigaba en ese entonces, igual era, ¿cómo te diré? Pues ellos son muy cuadrados. La mayoría de los doctores es como, tienes esto, te tomas esto y que te vaya bien. Yo nunca recibí pero vas a estar mejor, pero si haces esto, pero entonces yo empecé a hacerlo sola. Y mis citas eran muy chistosas porque yo llegaba y le decía, oye, ¿puedo hacer pesas? Sí. Ah, ok. ¿Recuerdas qué emociones cruzaban por ti en ese proceso? Sí, al principio para mí fue devastador porque yo pensé que no me iba a volver a parar de la cama. O sea, sí llegó un punto en el que no me podía peinar, bañarme era toda una odisea, no podía peinar a mi hija, que pues era la que tenía cabello largo, mi hijo como quiera no era problema, no podía abrir el refrigerador. Entonces, sí se me vino como una depresión, que yo sola, sin ayuda, porque eso tampoco me lo ofrecen, nunca nadie, ningún doctor, de que, oye, pues es que es un cambio muy drástico, tener un padecimiento, cualquiera que sea, de la noche a la mañana es un cambio muy drástico. Y más porque en mi familia no había antecedentes, yo no tenía ese historial de la abuelita, la mamá, ya sabes. Sí se me vino una depresión, con ella se viene después, te digo, los cambios físicos de la cortisona, que exploté como una palomita, que a lo mejor es algo muy tonto para quien me esté escuchando y diga, bueno, pero pues es el físico. Sí, pero volvemos a lo mismo, es de la noche a la mañana. Tú cambia tu cara, se me hizo redonda, gigantesca, gracias a Dios ya, hace muchos años eso, digo, no es que ahora esté chupada, pero ya no tomo cortisona hace muchos años, fueron solo 8 meses. Fue muy triste y sabes que lo más doloroso era que nadie me entendía, era como, ok, a Ana le pasa algo, pobrecita, pues que se empastille, pero pues que floja, pero no puede hacer, o sea, hay mucho alrededor de un enfermo
que si la familia no se involucra de la manera correcta, el enfermo dudo que vaya a poder salir adelante por su propia cuenta. Yo Totalmente, creo que y creo que ahí pues das un poco en el clavo de estas necesidades a veces sutiles, pero enormes, en las que los profesionales pueden cambiar. sí. Y justo esta interacción en la consulta médica, que hoy la tenemos muy paternalista, que es unidireccional, quiere decir que yo te digo, ¿no? Como tú lo acabas de decir, como yo no sé, pues yo le hago caso a los médicos. Y eso es lo que la población hace, ¿no? Al final es difícil entender la información médica. Además, hoy en el mundo de Google, pues se llama ya la infoxicación, ¿no? Que uno se desahucia al meterse a internet y buscar una enfermedad porque aparece lo más grave, lo peor, etcétera. Entonces, ¿cómo esos cambios tan sutiles o pequeños en realidad que pueden ser en una consulta, pero que significan mucho, mucho para una persona? El hecho de, mira, ¿no? Tienes esto, pero aquí estamos, vas a estar bien. Y mucha práctica de lo que se habla y es el médico en esta postura, ¿no? Y tecleando para escribir toda la información que es muy importante, es parte esencial del proceso médico, que esa información esté ahí, que esté descrita con conciencia, con cuidado, porque es lo que están hablando de ti, lo que ellos interpretan, ¿no? Los profesionales de uno, pero la mirada, la conexión realmente con lo que tú estás sintiendo en ese momento. Entonces, me quiero saltar y vamos a ir en un back forward de la conversación y del tiempo en tu experiencia, pero ¿cómo sería una consulta hoy, Ana, pasado los años, hoy más experta en lo que es la artritis reumatoide, más experta en vivirla en carne propia? ¿Qué es ideal o cómo sería esta consulta ideal? ¿Cómo se ha transformado a través de los años en los que tú has investigado, donde te has empoderado más? Hoy esta palabra que está más de moda, digamos. ¿Tienes una relación distinta con los profesionales de salud que te atienden? ¿Y cómo sería este ideal de relación en este vínculo que se genera al proceso de la enfermedad y conforme los vas visitando, ¿no? Y en dónde los vas visitando. Ok, yo honestamente me cuesta un poco empatizar o hacer clic con los doctores aquí, porque donde yo me estoy atendiendo, como son pues casi recién graduados y pasantes y demás, sí son doctores, obviamente son reumatólogos, pero no los tengo fijos. O sea, a mí me dura un doctor un año o a veces 6 meses, dependiendo. Incluso mi cita de febrero se despidió la doctora de mí y casi lloro. Y bueno, y la que sigue. Ok, hay varias cosas que sí para mí no están del todo bien, ¿ok? Tengo muy buena atención, no me puedo quejar, realmente tengo muy buena atención ahí. Los precios pues son accesibles para mí, quizás no para todo el mundo. Te lo platicaba la vez pasada, el medicamento es carísimo, carísimo. Como te dije igual en otra ocasión, cuando yo formo mi grupo de artritis reumatoide, empiezo a conocer mucha gente X de todas partes, sino de México, que está asegurada. Pues qué padre, porque ellos obviamente, dices tú, reciben el medicamento gratis. Sí, nada más que el seguro te cita una vez al año. Y es cada 4 meses. La artritis reumatoide tiene que tener un control de cada 4 meses, el cual yo siempre he tenido, y creo que por eso estoy bien, me supongo yo. Pero bueno, volviendo a lo emocional, sí siento yo que el doctor, no puedo generalizar, al menos la mayoría de los que me han tocado a mí, eres un número más. O sea, tengo un caso muy específico y espero no llorar porque ando media sensible. Y sí, no hay problema. Ay, Dios, es que sí me da un poco de sentimiento acordarme. El año pasado falleció mi papá, en junio. Yo estaba ahí el 13 de junio para mi cita y ya iba a entrar, obviamente pagué y todo. Y me habla mi hermana que corriera de urgencia, me tuve que ir. Entonces, paréntesis, mis estudios son bien importantes que estén recién hechos cuando yo voy a la consulta. Entonces, mis estudios me los hice el 12, ¿verdad? Un día antes de mi consulta.
Me voy de ahí, no pude consultar. Cuando llego con la chica de recepción, le digo, me tengo que ir. Dice, ok, ¿cuándo te agendo? Cuando puedas, yo me tengo que ir. Si me agendas bien y si no, me vale. Me agendan para la siguiente semana. No tengo el cuento largo, en esa semana, hospitales, hospitales, hospitales. Mi papá fallece, lo enterramos un domingo. El martes yo estaba sentada nuevamente para consultar, porque no puedo dejar pasar mis consultas, ¿verdad? A lo que voy es que llego yo, pues lógicamente yo sé, y los que padecemos esto sabemos, que un detonante en algo emocional te puede hacer salir de remisión en un instante. Se te puede venir un brote intenso que hasta vas a dar a cama. Entonces, es un juego muy difícil para uno el decir, tengo que sacar mi dolor porque acaba de morir mi papá, estoy en un duelo súper fuerte, pero al mismo tiempo no me puedo dejar ir completamente porque me va a brotar. Es muy complicado. Entonces, llego yo a mi cita y pues no quería precisamente contarle a la doctora, pero de alguna manera tenía que hacerlo. Y me dice, ¿por qué te fuiste la semana pasada? Y ya le digo, es que falleció mi papá, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, ok. Entonces ella empieza a notar, dice, pues lo siento mucho, obviamente, si quiero que estés consciente que puede haber un brote. Entonces, le digo, no pasa nada. Dice, tus estudios están muy bien, pero no están hechos ahorita. Se hicieron hace una semana antes de que vivieras todo esto, entonces, pues no les vamos a poner mucha atención. La parte que a mí me pudo, de alguna manera, de ahí me iba a referir a otra consulta a ella de nutrición, pues anoten sus papeles. Le acabo de decir que hoy es martes y que el domingo enterré a mi papá. O sea, hace 3 días, 2 días falleció mi papá. No me estás escuchando, pienso yo, porque cuando salgo de ahí, bueno, nos vemos, etcétera, bye, bye. Agarro la hoja de la referencia y decía 3 meses. Y dije yo, por un lado puedes decir, ok, a ella le da igual, ¿por qué tendría que poner atención? Sí, porque tiene que poner atención. Porque a lo mejor lo que le estoy diciendo no es la muerte de mi papá, sino que hace 3 días se me saltó un hueso. Y si le pones 3 meses, la referencia es diferente. Entonces, a mí sí me gustaría que el doctor entendiera que él tiene la teoría, él estudió, mis respetos, y gracias a ellos es que estamos mejor. Pero sí me gustaría que entendieran que hay un lado emocional que el paciente no domina, que quizás hoy yo lo tengo mucho más consciente y más manejado, y por eso me atreví a hacer un grupo en Facebook, en Insta, porque puedo apoyarte ahora. Pero recién empecé en esto yo, no existía eso, y no siento que le den ese lado emocional al paciente en cualquier enfermedad. Va de la mano, Jimena, porque tú no puedes decir ahorita, oye, tienes cáncer, aquí está la medicina, que te vaya bien. Espérame, ¿cómo sobrevivo a la emoción del cáncer? ¿Cómo sobrevivo a una artritis reumatoide? Entonces, siento yo que esa parte está, pues, le falta mucho Sí, al sector salud. falta mucho y creo que, y justo Happy Clinic Ideas, cuando yo le puse el nombre, pues justo fue por esa razón, hombre, porque creo que hay que traer ideas frescas, felicidad, hay que traer amor, hay que traer compasión, hay que traer empatía, hay que traer comprensión, hay que entender la vulnerabilidad de los procesos. eh, y que tú lo acabas de decir completo y es, mis emociones son un parteaguas brutal o sea, en el proceso y en mi estado general, ¿no? En el mental, en el emocional, pero que me va a repercutir en el físico. Y yo no me puedo dar ese permiso porque cuando No. algo me pasa, me siento muy mal, o sea, me incapacita. Y esa incapacidad tiene una repercusión familiar, de mamá, ¿no? Pues lo que decías, no puedo abrir el refrigerador, no puedo hacer de comer, no puedo darle, o sea, no puedo desempeñar mi rol. Pero por otro lado, también se llama Happy Clinic Ideas porque también hay un del lado de la salud, digamos, del lado del prestador, que creo que a los profesionales de salud no siempre nos gusta escucharlo. Yo por eso creo que me tomé un lado distinto de la salud. Cuando lo decidí no supe bien cómo lo estaba haciendo. Hoy en retrospectiva lo veo y lo agradezco haber vivido este camino, pero creo que hay una empatía que necesitamos tener hacia el profesional de salud porque la educación que recibimos
la formación, o sea, una cosa es la educación continua, lo técnico, pero creo que la medicina y las escuelas, las universidades se tecnificaron demasiado, que al final nos enseñan, sí, como la parte anatómica, ¿no? La parte muy técnica de la medicina, pero no tocamos en lo absoluto ni la calidad, ni, ni los temas de humanización. No somos humanizados nosotros como profesionales de salud. En gobierno, y lo que decías al principio, ¿no? Tú fuiste atendida en Estados Unidos, donde es un modelo completamente distinto, donde ahora estás también en México, y vives dos caras, pero al final dos caras también en este sentido parecidas, ¿no? Donde tampoco hay tiempo para la empatía, donde tampoco hay mucha destinación de valor humana a esto, a darse tiempo en esto. Y tiene que ver por muchas cosas, ¿no? Pero al final el profesional de salud y muy en específico los médicos, venimos en una carrera siendo torturados casi, casi. Y el que no sufre en la carrera, entonces no lo valió y no tiene ese aguerrido dentro de uno para entonces surfear la ola de la medicina. No, los médicos, o sea, en realidad, ¿no? El profesional de salud, y hoy con el COVID se acaba de decir, ¿no? El 70% de los cuidadores somos mujeres de la población cuidadora y fuimos el segmento más afectado. ¿Por qué? Porque también tenemos esos roles, también tenemos familia, porque también tenemos mamás que se murieron o papás o tíos o, ¿no? O que se enfermaron. También tuve pánico. Pero creo que tiene que haber un tema de conciencia social, que el profesional de salud tiene que rehumanizarse a él mismo, tomarse como persona a él mismo, para entonces esa calidad de persona poderla entregar en mis consultas, en mi tiempo de profesional. Y dejar esta lucha de es que los médicos no son y los pacientes decir, los pacientes decir los médicos no son y los médicos decir es que los pacientes no. Creo que hay que reconectar esa relación que es vital. Es Y que en ver, realidad es una fusión, es debería de una ser una fusión. fusión, que Cuida, tú te sientas, exacto. exacto, son personas cuidando personas. No es un técnico trabajando con una enfermedad. No es así. No es así, ¿no? Son roles que creo que tienen que acompañarse. La conversación justo es esto, ¿no? Es esta humanización de la salud que tiene que tener en todos los aspectos. Desde mirar a los profesionales de salud con otra mirada también, ¿no? De que ellos son personas que, como te decía, pues la mayoría de los profesionales de salud y en el mundo de los médicos, que es donde yo me muevo, pues muchos tienen que trabajar muchas jornadas porque no alcanza económicamente, ¿no? Porque no es asequible para uno. Y ese agotamiento y ese burnout que hoy se conoce en el mundo de la salud, pues es que un profesional así de cansado, así de exhausto, con unas jornadas pues tan largas, y además te digo, con esta estructura jerárquica con la que venimos educados o formados, es terrible, porque es esa punta de darle, ¿no? En lugar de aprender desde lo bueno y desde la comprensión, pues somos bastante torturados y bastante maltratados durante la residencia. Y es como una regla, ¿no? Conforme vas subiendo de R1. R1 ya sabes que te toca, pues porque eres el chiquito y así conforme subes, pues vas ganando pues un poco de poder y un poquito de control y, ¿no? Y entonces, pero pues el de arriba entonces manda al de abajo y entonces creo que es un tema de estructura sistémico donde tiene que cambiar, ¿no? Es profundo el cambio que tiene que haber en la salud y ese es el objetivo que busco yo con Happy Clinic Ideas, es tener conversaciones, dialogarlo, porque necesitamos abrir estos temas, hablarlos entre nosotros, conversarlos
para lograr la empatía y lograr este entendimiento de cómo se vive desde mis ojos, cómo se vive desde los tuyos, cómo se vive desde los de tu familia, cómo lo viven tus hijas, cómo lo vive tu esposo, cómo lo vive tu familia, tus papás, o sea, ¿no? Si los que tenemos papás, etcétera, cómo se vive desde todos los ángulos. Y esa mirada 360 creo que no la estamos viendo, ¿no? No estamos tomando en cuenta esa mirada de roles. Entonces, me gustaría preguntarte ¿qué experiencia te gustaría tener y qué soluciones plantearías, ya sea los ingresos a los hospitales o en las consultas médicas o en los laboratorios, no sé, desde la experiencia, tú cuando has estado ahí, te ha llegado ideas de, ay, aquí deberían cambiar esto, o si esta pared la pintaran rosa, o si, no sé, ideas de cómo plantearíamos un mejor sistema de salud, cómo plantearíamos una mejor atención para las personas con artritis reumatoide, por ejemplo. Bueno, digo, puede haber muchos cambios, por decir ¿cómo le llaman? No estéticos, pero por ponerte un ejemplo, hace algún tiempo también en Estados Unidos vi que lanzaron una campaña que en vez de las puertas, cualquier puerta que tú abras, de esas pesadas de vidrio de hospital, ¿no? Que son de jaladera, para nosotros a veces no es fácil. Entonces ellos tenían como una cuestión plástica así que tú metías el brazo y jalabas, ¿no? En vez de usar las manos. Ese tipo de accesorios, creo, no deben de ser muy costosos porque sin meter gol, pero los vendía IKEA, que IKEA no es caro. Supongo hay rampas y eso, honestamente no le he puesto mucha atención, debe de haberlas porque es hospital, yo no las he necesitado, pero supongo que sí. No siento que sea un área precisamente cómoda para los que tienen artritis reumatoide, los que tenemos. Yo llego normal caminando y me siento en cualquier silla que me ofrezcas, pero no todos llegan así. Entonces, yo cuando voy siempre estoy analizando y digo, yo pudiera ser ella, yo pudiera ser él, y hay gente de todas las edades. Y llega mucha gente en silla de ruedas y a veces, ahorita lógicamente por pandemia, hubo muchos cambios y pues era menos gente en la salita de espera y espaciaron un poco las sillas, pero normalmente no era así. Son sillas como de sala de cine, muy pegadas obviamente, pues algunos vienen en bastón, algunos vienen muchos en silla de ruedas. Entonces creo que en lo físico sí pudiera haber muchos cambios, te digo, que el acceso sea más fácil para la gente que trae un aparato. A veces el cuidador no tiene dónde sentarse y me ha tocado ver muchas parejas de cuidadores, que mencionaba hace rato lo de cuidadores. Yo voy sola casi siempre porque para qué arriesgo a alguien, ¿no? Pero sí me ha acompañado alguna vez mi esposo o alguna vez mi mamá incluso. Decir, oye, él también viene cansado y es gente que a lo mejor viene en camión y que ya batalló para subirse y bajarse el camión, que esa es otra chamba, ¿verdad? No es de la medicina. Llegas cansado ya. Exacto, y te hacen esperar a veces mucho tiempo. A mí pocas veces me ha tocado esperar, definitivamente sí me ha tocado, creo, bien. Eso sería, a lo mejor en la estructura, pudiera haber ese tipo de cambios. Lógicamente, pues más higiene, eso depende del hospital que vayas. Obviamente, no puedo hablar mal de este precisamente porque es el que me puedo costear y realmente me encanta el servicio en cuanto me cubren mis necesidades, ¿no? El lado emocional, sí, creo que hay un hueco mucho mayor que el estético, como te decía hace rato. No sé de qué manera pudieran los doctores, entiendo que tienen muchos pacientes, entiendo que es uno tras otro, eso no lo pudiera criticar porque sé por lo que te he escuchado y he escuchado en otros doctores que es muy pesado estar en un hospital de ese tipo, que no es privado, que entra uno tras otro, ¿no? Ha de ser pesadísimo, a veces supongo ni tiempo para comer. Pero sí de alguna manera que hubiera ese espacio en el que el sector salud, no precisamente el doctor como tal, pero el sector salud dijera, ok, vamos a capacitarlos quizás para que tengan esa parte emocional que puedan ofrecerle en la misma consulta. No me refiero a que hagas de psicólogo, pero sí al menos si vas a cubrir mi lado médico, si me ofreces a la vez un rollo de algo, no sé, cualquier cosa emocional, es que definitivamente a veces es tan poquito lo que ocupas darle a alguien y que le ayude tanto. Te digo, por eso fue que lo empecé a hacer yo, porque notaba eso y decías tú, pues yo sigo enferma, ¿sí me explico? Y aún así puedo ayudarte si tú tienes el padecimiento.
y aún así te puede dar una palabra positiva. No siempre, pero casi siempre. Entonces, yo creo que los doctores pudieran a lo mejor esa parte, quizás un poco más apoyo con el medicamento. Hubo un tiempo, ahora en pandemia también, que empezó a escasear. Entonces era complicadísimo y yo decía, no puedo estar sin medicamento. O sea, no puedo, definitivamente no debo, vaya. Es muy peligroso estar sin medicamento y quien me escuche lo sabe de este tipo de enfermedad. Entonces, que ahí pues ya entra otro rollo de farmacéuticas y demás. Pero creo que si pudiera haber un mejor equipo, una fusión, como te decía hace rato, entre paciente y doctor, pagues lo que pagues por tu consulta, yo creo que definitivamente la labor del doctor es la misma, ¿no? Tener un poquito más de acercamiento, 5 minutos de la consulta, no te pido que me dediques 1 hora y hablemos de todos mis problemas, ¿verdad? Pero sí un poquito a lo mejor de empatía, sobre todo para los que van empezando, que yo no lo recibí, que hoy por hoy yo lo tengo porque yo lo busqué, pero me gustaría para la gente nueva que está entrando en un padecimiento como el mío, una enfermedad que yo le llamo padecimiento, un poquito más de guía, que no todo sea Google, que no todo sea grupos, que sí hay grupos enormes, pero que ves fotos espantosas y que no necesariamente va a ser tu caso, pero como te lo está dando alguien que lo padece, pues es ley y no es así. Entonces, esa parte yo creo que sí, si yo puedo, que soy el enfermo y lo estoy haciendo con gente, mis grupos, yo creo que un doctor está muchísimo más capacitado que yo y tiene mucha más información y tiene una educación especial para tratar a un paciente que no tengo yo. Más me gustaría sería eso, o sea, un poco más de empatía. Si el doctor está capacitado, lógicamente, y tiene un título y tiene experiencia y tiene todo, puede hacer esa excepción, de decir, bueno, no excepción, ese valor agregado, de hacerlo igual y por empatía, por compasión, por lo que sea. No necesitas una carrera de psicólogo o aunártela, vaya, a tu propia profesión, pero sí que tuvieran un poquito más el quitar es un número más, el que viene pasando y que le vaya bien, sino, te digo, 5 minutitos, 2 minutitos que le agregues a la consulta o que los involucres en la consulta, simplemente, ¿cómo estás? Cuando tú Totalmente. traes algo y alguien te pregunta, ¿cómo estás? ¡Wow! No le vas a contar toda tu vida, pero sí al menos que te lo pregunte tu doctor, ha de ser maravilloso. Ha de ser Totalmente de maravilloso. acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y hoy este tema de atención centrada en el paciente, como se conoce en el mundo de la medicina, pero en realidad o sea, son modelos que existen de otras industrias que salieron del mundo creativo, que es los diseños centrados en humanos, son los Human Design Centers, ¿no? Y que son modelos que se han implementado para mucho tipo de proyectos sociales, sobre todo también, en el cual pues, se mejora el cómo llevar agua a una comunidad sumamente lejana y que no tienen acceso, y se ha probado en muchas industrias, y la salud ha sido poco permisiva en dejar entrar otro tipo de pensamiento, en dejar entrar otra forma de hacer las cosas que no solo sea científicamente, y que creo que ya topó. O sea, creo que estamos en el límite, y hoy pues en Latinoamérica y en México comienza, porque en otras partes del mundo ya tiene tiempo, y ya hay mucha investigación acerca de lo que la experiencia que vivimos en la atención de la salud tiene, cómo impacta en los resultados de mejora, de sanación para las personas. Y pues lo importante que es esta, ¿no? Y cómo está interrelacionado eso. La experiencia que yo vivo de atención general, la parte física, en la parte emocional, en la parte de todo el proceso, con los resultados que yo voy a tener en la salud. Y en Latinoamérica y México empieza a estar dentro de las organizaciones y empieza a estar visible dentro de sus páginas o dentro de sus diálogos, que dicen que quieren ser organizaciones centradas en los pacientes. Yo siempre lo he modificado y creo que es generar diseños centrados en las personas, porque tiene que estar centrado en las necesidades de los profesionales de salud, de los médicos, de las enfermeras, de los administrativos,
de los camilleros, de todas las personas que cumplen roles fundamentales para que esa estructura funcione 24/7, 365 días del año, que es muy complejo hacerlo funcionar. Y yo estoy verdaderamente abocada y con un propósito, porque yo veo que muchas organizaciones lo están utilizando como un nuevo eslogan, pero creo que no puede ser un eslogan. Creo que no puede ser la manera de llamar la atención y de ser la manera de comunicarte, pero no hacerlo. Tenemos que alzar la voz. Y desde mi experiencia, que yo ya tengo más de 13 años trabajando en la experiencia de los pacientes, en este impacto en la recuperación de la salud de las personas que tiene, y cómo puede ser algo realmente, pues con cosas básicas y sencillas en cambios que se pueden hacer, hasta proyectos pues ya de una complejidad mayor para realmente hacer cambios de estructura dentro de la organización de la salud. Pero lo más importante que creo y que por eso mi interés de conversar con personas como Ana Cantú, que lo vive en carne propia, es porque la concientización creo que es lo primero que tenemos que lograr. En todos los niveles, en todos los roles del sector salud que tenemos, y creo que esta pandemia nos lo ha dejado claro, que sin salud no somos nadie. No. El pánico más grande que hemos vivido en estos 2 años fue que me afectara mi salud por completo, y la gente ha quedado muy afectada en lo emocional y en el plano físico. Entonces, creo que tiene que haber esta conciencia de lo que nosotros como personas necesitamos, y eso que tú mencionabas es lo que hoy necesitamos, esa comprensión de cómo me afecta la enfermedad, el padecimiento, porque no soy, ¿no? Y cómo las palabras también son importantes, cómo cambiar el lenguaje. Hay muchas maneras, hay que cambiar el lenguaje, no podemos seguir diciendo, estamos trabajando y luchando contra la enfermedad. No, no estoy luchando. Tengo que dejar de luchar, tengo que aceptarla, vivirla y tratarla integralmente, multidisciplinariamente, desde la empatía y desde el amor, porque si no lo hacemos desde ahí, es que, pues si yo llego toda estresada, ya vengo del camión que tú decías, con dolor, calor, o el clima que esté pues en ese momento, bajo el hospital, y el hospital me cuesta abrir las puertas, las sillas son duras, feas, la señorita me recibe con una cara larga de que ya también está hasta acá, o de que no entiende que su trabajo es importante, y que poner una cara linda y una sonrisa a la persona que llega pues es bidireccional, ¿no? Y ese espejo en la emoción es importante para ambos, para ella que está sentada haciendo su trabajo, y para uno que viene de ese agotamiento de traslado, ¿no? Y que creo que también viene una conciencia social de cómo la digitalización de la salud hoy también es parte de cómo nos puede ayudar a humanizar también esta atención de la salud. Así que te agradezco enormemente esta charla, Ana. Espero que sean más. Me encantará tener otras multidisciplinariamente, donde podamos invitar a profesionales de salud, a pacientes, claro a que familia. Sí. ¿Qué es ser esposo de Ana Cantú, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo lo vive él? ¿Cómo se preocupa él por ti? Tus hijas, ¿cómo viven? Hay unos estudios y con esto concluyo, porque también es un tema larguísimo en el que nos podemos ir, pero donde las personas se les preguntaban los valores que tenían de la salud. ¿Con qué concepto habías crecido por ejemplo, de la diabetes? Porque tu papá había sido diabético. Y ese es el concepto, y ese es el juicio que tenemos desde cómo lo vivimos. Entonces, ¿cómo van a crecer tus hijas o tus hijos, perdón, tu hija y tu hijo, o sea, de vivir la artritis, ¿no? Y es pues a lo mejor lo tienen como una experiencia tortuosa y dolorosísima, y de yo no quiero vivirlo y entonces tengo miedo de tenerla yo también, en lugar de decir, tengo el soporte, mi mamá lo tuvo, pero la vive bien, la lleva, es tratada, es comprendida. Creo que es muy distinto crecer a unos niños con esa visión de la salud a, no, por Dios, o sea, qué miedo tenerla, porque hoy tenemos miedo a la enfermedad.
tenemos mucho miedo a la enfermedad. Es que yo creo que de eso depende mucho. De eso depende mucho. Y como decía, esto es un tema muy largo, entrar en el tema de la familia, pero yo dudé mucho cómo decirles o cómo explicarles y dije, no los voy a engañar. Quiero que entiendan lo que está pasando y quiero que entiendan que su mamá va a ser diferente ahora, porque volvemos a lo mismo, no tenía conocimiento. ¿Cómo iba a ser yo después? Y digo, ya soy mucho mejor de lo que era, pero sí les tuve que decir la verdad y claro que hubo miedos y claro que, etcétera, después lo platicaremos, pero sí, es definitivamente esa parte es muy, muy importante, la familia, el apoyo, el cómo lo viven ellos también es importante. Totalmente. Así que, pues creo que las organizaciones de salud de cualquier nivel, creo que tienen preguntas y se están haciendo preguntas de cómo mejorar sus servicios. Pues aquí están las respuestas las tienen las personas. Las respuestas están, creo que si uno pregunta, obtiene las respuestas. Así que, pues, esperemos que esto y nuestro propósito de ambas, pues, trascienda más y podamos realmente compartir y concientizar a más personas con tus acciones, con lo que tú estás haciendo de ayudar a más personas con los mismos padecimientos o con otros, ¿no? Pero desde empodérate. Creo que hoy hacer este llamado, y que creo que también te voy a dar la palabra en eso, es hacer este llamado a más personas que tengan padecimientos, alzar esta voz, a ser escuchados y a decir, yo lo viví solitaria, lo viví, como tú dijiste, triste, sola, sin apoyo. Cambiemos eso para que sea compasivo, para que sea, ¿no? Y todo lo que ya dijimos. ¿Tú qué le dirías a las personas que tienen padecimientos o que están viviendo un proceso de enfermedad eh, a, a que hagan qué con eso para que podamos alzar esta voz? Pues primeramente que es, obviamente atenderse, porque mucha gente no se atiende por miedo, por tabú, porque pues bueno, en el caso de las personas que ya están grandes, pues ya estoy grande, ya vaya, me enfermé, no pasa nada. Atenderse y irse mucho por el lado emocional. A mí me ha servido mucho el tratar de convertir todo como se puede en positivo, no siempre me funciona, pero y tampoco vivo en una burbuja, no se imaginen, le estoy risa y risa, claro que no, pero sí trato, evito mucho estar, toda esa contaminación de cuestiones negativas, ya sea leídas, ya sea escritas, ya sea cosas en las, si no puedes aportar, mejor no, ¿me explico? Y toda la gente, como dices tú, que tiene un padecimiento y que necesita ser escuchada, adelante, que levanten la voz. Te digo, yo, mi finalidad principal cuando hice el grupo fue no que me escucharan, fue apoyar. Después dije, oye, qué padre, porque la gente me está escribiendo y es gente que nunca había escrito y nunca había sentido apoyo. Y yo simplemente soy una más de ellos. Yo no soy la doctora, yo soy una más. Y he hecho cambios en gente y es algo maravilloso para mí poder llegar a la gente y poderles aportar un granito como hoy que lo estoy haciendo contigo y que cuenta conmigo las veces que sea necesario. Por mí mejor que más gente se una y que seamos muchos los que podamos llegar a ese concepto de fusionar el lado sector salud, el lado paciente y hacer uno mismo en el momento de la consulta, quizás no siempre, pero en el momento de la consulta involucrarnos, como uno como mamá se involucra con sus hijos. A mí no me reprobó el maestro y sin embargo si tú estás llorando, pues yo me empatizo contigo y siento tu tristeza y vemos la solución, ¿no? Yo creo que va por ahí y agradecerte obviamente este espacio porque también yo puedo acercarme a más gente y apoyar en lo que se pueda. De eso se trata, ¿no? De ser empáticos todos con todos, padezcas de lo que padezcas, seas quien seas. Tú eres una voz muy importante con tu clínica, muy agradecida contigo pues de que me hayas tomado en cuenta, que me hayas buscado para este proyecto y aquí andamos. Muchísimas gracias, Ana, de todo corazón. Muchas gracias por esto. Y busquemos una medicina más consciente, busquemos un sistema de salud más consciente de lo que todos estamos viviendo y para que quienes trabajamos en él estemos contentos y para quienes reciben esa atención sea con esa energía de felicidad y de pues de mucha entrega de lo que estamos haciendo.
en lugar de estar luchando como lo estamos haciendo ahora. Así que pues Exacto. está puesta la intención y creo que vamos a lograr mucho. Así que te agradezco enormemente el tiempo, Ana. Muchas gracias por todo. Gracias a ti, Jimena. Hasta pronto. Que estén muy bien. Nos pueden seguir en @Happy Clinic Ideas por Instagram y también por Facebook. Tenemos un grupo privado, así que pues también vamos a poner la liga abajo por si quieren unirse, conversar. La idea del grupo privado de Facebook es generar conversación acerca de lo que las personas necesitamos y de acercarnos a profesionales de salud que quieran abrirse y que quieran escucharnos para cambiar la forma en la que están haciendo ellos también las cosas y ese mismo cambio les revierte a ellos para tener un lugar de trabajo mucho más armónico y bonito. Así que gracias a todos, que tengan muy buen día. Hasta luego. Gracias, hasta luego.